Amigos, estamos nuevamente en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. El día de hoy, como lo dijimos en el primer bloque, vamos a conocer un poco sobre el tema de los negocios relacionados al espectáculo, ¿no es cierto? Y estamos con un gran amigo, estamos con el señor Justin García, él es miembro de la orquesta Latin Kid. Justin, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Eduardo, por la invitación. Estamos acá para poder compartir un poco sobre nuestras experiencias en lo que es el manejo de una pequeña empresa familiar que tenemos en cuanto a espectáculos, ¿no? Antes, en el primer bloque justamente de este programa, vimos un pequeño videíto relacionado al tema de empresas familiares. Hoy en día tú tienes una empresa familiar y yo también tengo una empresa familiar. Sabemos que la empresa familiar tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, ya llevado a la Sí, práctica, propiamente dicho. sí. ¿Cuál crees tú que son los factores positivos de una empresa familiar y cuáles son los factores negativos de una empresa familiar? Bueno, en realidad veo que hay más factores positivos que tanto negativos, ¿no? Pero para mí los factores positivos, en primer lugar, los que lo manejan toda la empresa son mis padres, tanto mi papá como mi mamá, mi papá que es el director general en sí de todo lo que es la orquesta, mi señora madre que es la que maneja en realidad la parte administrativa, tanto de la orquesta como la del show, lo que es la hora loca o lo que es también efectos, lo que son las luces psicodélicas y todo esto, ¿no? Entonces, es algo que ya prácticamente se ha ordenado, se podría decir, dentro de la familia, porque, por ejemplo, el negocio de las luces, hemos dicho, ¿no? Ya es de Justin, entonces Justin se encarga De de uno de tus hermanos. invierte, ¿no? Ujú, Por ujú, ejemplo, el mío. Ahora, el negocio de los globos aerostáticos con sorpresa y todo eso, por ejemplo, de mi hermano Junior, ujú, ¿no? El negocio de la hora loca es de mi otro hermano Dante, en este caso, ¿no? Entonces ya cada uno se va encargando de llevar en alto ujú, lo que es la parte que le corresponde. ujú. Por ejemplo, tenemos la orquesta que en sí ya todos la integramos, todos somos parte de, y siempre estamos renovando en lo que es cuestión de instrumentos, cuestión de equipos, para no quedarnos, porque a veces se tiene la mala idea, no, Huaraz es un pueblo chico, ¿para qué invertir tanto? ¿Para qué dar tanto? Si a la final son compromisos, matrimonios, 15 años, etcétera, ¿no? Pero a veces es una idea equivocada que tienen muchos músicos y por ello que a veces no se llega a un Ujú. buen nivel, ¿no? Ahora, vamos un poquito a ver con tiempo, a examinar cada uno de los puntos, ¿no? Ujú, claro. Hablamos primero de las empresas familiares, o sea, hablamos de pros y contras, ¿no? Sí. Por ejemplo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, normalmente una empresa familiar en la tercera generación comienza a tener problemas. O sea, en este caso estamos hablando de tus hijos con tus sobrinos, ¿no? Ya, Cuando ya claro. comienza la organización. Así es, ¿Cómo sí. visionas esta empresa familiar justamente en la tercera generación? Se podría dar, tienes mucha razón en eso. Y se ha dado, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el caso de mi padre con su hermano en este caso. Ellos formaron en realidad una orquesta que se llamaba Los Nueve Décimos. Te estoy hablando de los 70, 80, ¿no? Entonces formaron ambos con unos amigos y todo esto. Entonces como hermanos eran los directores. Pero al ya entrar nosotros como sobrinos, como hijos, con mis otros primos, como que ahí ya cada uno quería mm, tener lo suyo, cada uno Ujú, quería poner sus propuestas, entonces como que ya la siguiente generación ya no dio mucho, ¿no? ujú. Entonces decidimos sacar entre padre y sus propios Como hijos, ¿no? que se Nos separaron. abrimos, sí, Ujú, cada uno se separó, entonces, y en realidad los que hemos persistido somos, en este caso, mi familia, ¿no? ujú. Con mis padres, pero ahora veo a mis hijas que les encanta la música, veo a mis sobrinos que están creciendo, lo ideal, lo hermoso sería que ellos también puedan plasmar esta idea que tenemos nosotros siempre, el de la unión familiar, pero también como tú dices es un poco difícil ya en la tercera Mm, generación y todo eso, ¿no? claro. Pero sería excelente. Pero entre hermanos como estamos ahora, sí es prácticamente como una promesa, casi un juramento que hemos hecho nosotros, no desligarnos nunca, pese a las diferencias que puedan haber entre, tú sabes que no faltan diferencias de repente entre esposos, esposas, etcétera, pero es algo que nosotros queremos hacer y tenemos, por ejemplo, tomamos como ejemplo a los hermanos de Quiroga, por ejemplo, de allá de Piura, que son dueños de Agua Marina en este caso, Ujú, que son cuatro hermanos,
¿no? Esos 4 hermanos desde que eran pequeños prácticamente han sufrido bastante y mira dónde están, ¿no? Entonces, ese ejemplo nosotros llevamos de sus padres, de ellos mismos, de ver cómo han crecido poco a poco. Claro, se sufre, pero a las finales se llega. La cuestión está en decidirse nomás, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito ya la historia de Latin Kids. Ustedes empiezan como una orquesta y de ahí se ha ido abriendo, se ha ido creando empresas colaterales. ¿Estoy en lo correcto? Cuéntanos un poco Así cómo es. surge esta idea principal, Bien. o la idea inicial, Ajá, disculpa. sí. Mira, como te comentaba, mi papá tenía la orquesta con sus amigos y con mi tío, ¿no? Bueno, les faltaba a veces baterista, a veces faltaba un integrante, otro, entonces comencé yo entrando a los 5 años al grupo de una forma casual, ¿no? Porque yo agarraba las ollas de mi mamá y como lo veía tocar a mi papá, agarraba las ollas, las chancaba y tenía mi ritmo. Entonces mi mamá le dice, un día a mi papá le dice, pero ¿por qué no lo pruebas a tu hijo si él toca? No, ¿qué va a tocar? Si es un 5 niño de años. 5 años, Ya. ¿qué va a tocar? No me hagas perder el tiempo, le dice, ¿no? Pero escúchalo, llévalo y enséñale. Ya, pues un día tanta insistencia, mi papá me llevó, pues me lleva a probarme con la batería y agarro el compás, ¿no? Y el ritmo y todo le llevo y todo lo que él me decía, yo lo hacía. Ya, pues así hemos estado casi un año en ese plan y mi primer compromiso, o sea, como se dice, mi primer compromiso en el que yo pude participar ya como músico fue en el bautizo de mis primos, me acuerdo. En un bautizo de mis primos, en el cual fui a tocar la batería y ¿Cuántos toqué. años tenías ahí? 6 años. 6 años. 6 años. Entonces, me acuerdo que salí ganando el doble de mi papá, el doble de todos los integrantes, porque venían mis tías y, ¡ay, qué lindo, mi sobrino! Que sacaba su plata y me daban, toma, 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 y yo salía con buen billete, ¿no? Entonces, así de la misma manera han entrado mis demás hermanos. Entró mi hermano Junior, entró Dante, mi hermana Yesenia, Yasmín, así, poco a poco, paulatinamente, y yo iba agarrando ya el bajo, la guitarra. Pero y el teclado, ingreso ¿no? de tus otros hermanos fue programado o también fue muy intuitivo? De ellos ya fue casi un poco más programado. Ujú, Gracias a Dios teníamos nosotros el oído musical, ujú. entonces ya mis hermanos al ver que yo ya tocaba, también entraron porque les gustaba y les nacía, entonces mis otros hermanos también igualito, ¿no? Entonces, como te digo, tenían, la parte musical estaba ahí, entonces ya un poco con más preparación y todo, entonces íbamos agarrando distintos instrumentos. Todos hemos empezado por la batería, todos. Entonces prácticamente ahí hemos tenido una buena base y ya, ¿no? Entonces, y hasta que tuvimos una cierta edad en la que yo me acuerdo estaba en 5.º año, hacíamos mucho rock en secundaria. Tú eres de Santa Rosa también, Así ¿no es, cierto? ajá, Ajá. saludos de Santa Bien. Rosa. Hacíamos mucho rock y no nos gustaba tocar cumbia. Renegábamos cuando mi papá, hay que tocar una cumbia. O sea que no queríamos, nos mirábamos con mis hermanos, ya, bueno, para complacerlo y por cumplir con los compromisos tocábamos cumbia. Pero tocábamos, imagínate, en bautizos, en 50 años, agarrábamos y tocábamos, por ejemplo, Retén el agua, rock clásico, ¿no? Cocaine. Entonces, así nos vacilábamos, bueno, y hacíamos todo ese Y tipo tú de en el música. colegio formaste tu propio grupo de rock, me imagino, ¿o cómo tocabas? Tocaba con mis hermanos en los Ya. festivales que había, me acuerdo Ujú. que había el festival Nosotros Somos el Mundo, que era todos los años ahí de Santa Rosa, pero tocábamos con mis hermanos. Mi hermano Dante me acuerdo que tocaba la batería parado, 5 Como añitos cantaba. tocaba la batería, ¿no? Ya. Entonces, pero ya pues, y poco a poco, al llegar ya a los años 90, te estoy hablando del 97 más o menos, decidimos formar ya una orquesta en sí ya con vientos, con trompetas y todo eso, para ya poder formalizar un poquito más. Pero ya es en el año 99 como salimos ya como Latin Kids. Latin Kids. Como ¿Qué te Latin parece si vámonos a una pausa y después de la pausa ya nos cuentas la historia desde que formaste Latin Kids y cómo fueron estos primeros años? Claro, ¿No es cierto? cómo no, Ya sí. como Latin Kids, para Ujú. verlo, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amigos, vamos a una pausa y después de la pausa seguimos con la entrevista.